¿Qué separa a un trader común de una leyenda? No son los gráficos, es la mentalidad. Si eso te resuena, apoya con un like y únete al canal. Estás en el lugar correcto. El mercado no quiere que triunfes. Hasta que te conviertes en alguien inquebrantable cada día, millones de personas se sienten frente a una pantalla creyendo que van a dominar el juego. Llevan indicadores, estrategias, teorías, incluso ese edge que juran haber encontrado. Pero cuando el mercado se pone en marcha, todo se desmorona. El plan desaparece, la seguridad se rompe, la mano tiembla, y en cuestión de minutos el mercado los traga. No es casualidad que la gran mayoría de los traders del día termine perdiendo dinero. Las probabilidades son peores que en un casino. Al menos allí te sonríen mientras te quitan el efectivo. Muchos creen que operar es cuestión de detectar patrones, esperar la señal perfecta o cazar la entrada soñada. Pero los mejores traders del mundo saben algo distinto. La batalla no está en el gráfico, está en uno mismo. Porque en realidad no estás luchando contra velas, precios o tendencias. Estás luchando contra tu miedo, tu impaciencia, tu necesidad de tener razón. El mercado no te castiga, te desnuda, te muestra quién eres cuando la presión sube. Y esa revelación es lo que destruye a la mayoría. Lo curioso es que los traders legendarios no empezaron siendo genios ni tenían algoritmos místicos. Lo único que hicieron fue dejar de contarse cuentos. Enfrentaron el miedo, la arrogancia, la avaricia. Y dejaron que la experiencia los moldeara hasta volverlos resistentes. En The New Market Wizards, Jack Schwager entrevistó a operadores que ganaron fortunas porque aprendieron a soportar el golpe, a adaptarse, a transformarse. Algunos venían de la docencia, otros de las matemáticas o del póker. Ninguno nació con talento divino. Lo único que compartían era su evolución interna. Esto no es una guía técnica, es una invitación a reinventarte. Conocerás al trader que convirtió su miedo en una herramienta, al que perfeccionó el arte de perder, al intuitivo que confiaba en su instinto porque había observado miles de mercados moverse. Y descubrirás que tu mejor ventaja no está en un indicador, sino en esa herida que llevas escondiendo años. Si alguna vez has cerrado la plataforma lleno de rabia, si alguna vez te lanzaste detrás de una vela que destruyó tu cuenta, si alguna vez te preguntaste, ¿por qué siempre caigo en lo mismo? Entonces este viaje es para ti, porque el mercado no quiere que ganes, no hasta que te conviertes en alguien capaz de soportarlo todo. Vamos al inicio. El mercado como espejo. El mercado no existe para muy hacerte rico. No está midiridota ahí para demostrar que eres inteligente, ni para validar tus predicciones. El mercado no opina, no recuerda y tampoco perdona. Lo único que hace a cada segundo es levantarte un espejo impecable, uno en el que se reflejan tus emociones más ocultas. La esperanza, el miedo, la impaciencia, la soberbia. La mayoría nunca nota ese reflejo. Creen que están analizando velas y niveles, cuando en realidad son esas velas las que los están analizando a ellos. En las entrevistas de Schwager aparece una constante. Quienes sobreviven en este oficio no solo entienden los gráficos, se entienden a sí mismos. Han estudiado sus hábitos, sus impulsos, su propio desorden interno. Uno confesó: me di cuenta de que perseguía operaciones igual que perseguía aprobación cuando era niño. Otro admitió: quería vencer al mercado como antes quería impresionar a mi padre. Piénsalo un momento. ¿Cuántas de tus operaciones no son más que viejas emociones repitiéndose? ¿En cuántas te quedas atrapado demasiado tiempo solo para evitar aceptar que estabas equivocado? ¿Cuántas veces aumentas el tamaño de la posición, no por estrategia, sino para sentirte poderoso? El mercado es indiferente a lo que sientes, pero te muestra todo lo que surge dentro de ti. Si sabes mirar, se convierte en el mejor terapeuta que tendrás jamás. No endulza nada, no maquilla nada. Si quemas tu cuenta no es culpa del mercado, es una parte de ti pidiendo ser atendida. Uno de los testimonios más reveladores de Schwager fue el de un trader que empezó a escribir un diario, no de sus operaciones, sino de lo que sentía en cada una. Con el tiempo descubrió patrones, no en los precios, sino en su comportamiento. El miedo siempre aparecía después de 3 pérdidas seguidas. La codicia surgía cuando veía a un amigo presumir ganancias. Terminó conociendo sus propias señales internas mejor que cualquier indicador técnico. El gran cambio no vino de predecir el mercado, sino de observarse a sí mismo. Estos traders no borraron sus emociones, tampoco pretendieron ignorarlas. Las estudiaron, las entendieron, las desactivaron. Y cuando lo hicieron, operar dejó de ser un estado de pánico, para convertirse en una ejecución casi artística. Ahora pregúntate algo. ¿Y si cada operación que haces no es un examen de tu estrategia, sino de tu nivel de conciencia? ¿Y si tu mayor ventaja no es un sistema nuevo, sino entender por fin lo que el mercado lleva años poniéndote enfrente? Si esa idea te mueve algo por dentro,
Espérame a conocer al trader que abrazó el miedo tan profundamente que terminó construyendo un imperio sobre él. ¿Por qué los mejores traders son cobardes? Los mejores traders del mundo no son temerarios. No son los que apuestan fuerte, ni los que van online, ni los que se sienten invencibles. De hecho, cuanto más grandes son las cifras, más pequeños se vuelven sus movimientos. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero en los relatos de Schwager aparece una verdad incómoda. Los grandes no ganan por valientes. Ganan porque respetan el miedo. Tony Saliba convirtió una cuenta de Pinwash $50.000 en millones operando opciones. Y cuando Schwager le preguntó cuál era su secreto, no habló de señales mágicas. Habló de una obsesión casi enfermiza por el riesgo. Si algo le daba mala espina, se levantaba del escritorio. Después de una buena racha, bajaba su tamaño de posición para evitar confiarse de más. Y si una operación se sentía demasiado perfecta, esa era su señal para salir corriendo. Tom Baldwin, uno de los gigantes del mercado de bonos, movía posiciones capaces de asustar a cualquiera. Desde fuera parecía un depredador, pero por dentro era un maestro de la defensa. No cazaba ganancias, cazaba amenazas. Sus posiciones estaban medidas al milímetro. Sus pérdidas eran extirpadas sin piedad. Aquí está el gran giro. El trader novato cree que la valentía consiste en aguantar. El profesional sabe que la verdadera valentía está en soltar. Soltar la operación equivocada, soltar el ego, soltar la necesidad absurda de tener razón. Uno de los entrevistados lo dijo de forma brillante. Cuando empiezo a sentirme demasiado seguro, reduzco tamaño. Quiero recordar que puedo perder. Eso me mantiene despierto. Eso no es cobardía. Eso es dominio. La mayoría entra al mercado buscando emoción, adrenalina y recompensa. Los mejores entran buscando señales de peligro. Esa diferencia es la que los mantiene vivos. Esa es la razón por la que duran décadas en un entorno que devora a todos los demás. Imagina caminar por una cuerda floja sobre un abismo. El operador promedio mira el paisaje. El experto observa el viento. Ese cambio mental lo altera todo. El principiante gana y apuesta más. El experto gana y se vuelve más cuidadoso. Porque para él, la verdadera amenaza no es perder dinero. Es caer en la soberbia. En las mesas de operaciones siempre bromean. La forma más rápida de convertir una gran fortuna en una pequeña. Operar sin gestión del riesgo. Así que si alguna vez te dijiste, necesito arriesgar más para crecer, quizá te estás contando la historia equivocada. Tal vez no te falta valentía. Tal vez te falta prudencia. Tal vez ese susurro que te dice ve más lento es la voz que te convertiría en leyenda. Porque en este mundo, la valentía no te hace rico. Lo que te hace rico es seguir vivo. Pero aquí viene lo más incómodo. Sobrevivir tampoco sirve, si estás operando con la máscara de otro. No existe el santo grial. Solo tu propia manera de ganar. Hay un rasgo que comparten casi todos los traders que pierden. Viven buscando el sistema perfecto. Saltan de estrategia en estrategia. Esta semana usan RSI. La siguiente prueban Fibonacci. El mes próximo quizá Wyckoff. Y cuando nada funciona como esperaban, aparece la frustración. Si a otros les sirve, ¿por qué a mí no? La respuesta es simple. No tienes el problema equivocado. Tienes la pregunta equivocada. Porque lo que Schwager descubrió después de hablar con decenas de traders extraordinarios es que no existe un método universal. Los que triunfaron no siguieron el mismo camino. No operaban con los mismos indicadores. Algunos eran obsesivos con lo técnico. Otros operaban por intuición pura. Unos se movían en gráficos de segundos. Otros dejaban una posición meses abierta. El único punto en común era otro. Se conocían profundamente. Mark Ritchie, por ejemplo, convirtió $30.000 en millones siguiendo tendencias de largo plazo. Y lo resumió así. La clave es encontrar un enfoque que encaje contigo. Eso es todo. No lo que queda bonito en un backtest. No lo que funciona en un PDF. Lo que funciona para tu psicología, para tu tolerancia al dolor, para tu forma natural de procesar el riesgo. A su vez, Linda Raschke construyó su carrera en operaciones rápidas, intensas, de minutos. Para ella una operación de semanas era tortura psicológica. No era que estuviera mal, simplemente no era su forma. ¿Ves el patrón? El santo grial no es una estrategia, es la alineación entre quién eres y cómo operas. Pero esa alineación exige algo que muchos evitan: honestidad brutal. Es más fácil copiar a otro que cuestionar tu propio cableado interno. Más cómodo seguir una señal que admitir que tus nervios no aguantan ciertas caídas. Más sencillo culpar al sistema que preguntarte: ¿estoy intentando operar de una manera que no tiene nada que ver conmigo? Intentar meter la mente de otro en tu propio cerebro es como ponerte unos zapatos 2 tallas más pequeños e intentar correr un maratón. Doloroso, ridículo y destinado al fracaso. La salida:
Dejar de perseguir lo que está de moda y empezar a estudiarte a ti. Registrar tus desencadenantes emocionales. Observar cuándo fluyes y cuándo te paralizas. Detectar qué tipo de presión soportas y cuál te destruye. A partir de ahí, construyes un método que respire contigo. Porque los protagonistas de The New Market Wizards no ganaron por tener sistemas perfectos. Ganaron porque sus sistemas estaban hechos a medida de su mundo interior. Uno de ellos lo dijo con ironía y verdad. Pasé años buscando el santo grial afuera. Resultó que estaba dentro de mí, solo que enterrado bajo un montón de basura emocional. Así que si te has sentido un fracaso por no pillarle el truco, aquí tienes tu permiso. No necesitas comprender el sistema de nadie más. Necesitas diseñar uno que encaje con tu alma. Pero ese proceso lleva tiempo, y casi siempre comienza no con una victoria, sino con una herida. Se rompieron, y luego se volvieron millonarios. Todo trader carga una cicatriz. Algunos la esconden, otros la convierten en su motor. Antes de convertirse en leyendas, el mercado los quebró. Los dejó sin aire, sin dinero y sin la mínima ilusión de control. Y en ese abismo, cuando la cuenta queda en cero y el ego, en negativo, tuvieron que elegir, abandonar o transformarse. Schwieger no habló solo con ganadores, habló con sobrevivientes, y descubrió un patrón casi oculto. Casi todos los grandes habían sufrido un colapso monumental alguna vez. No un mal día, no una racha fea, un desastre total. Uno contó que perdió más de $500,000 en una sola tarde por no aceptar una pérdida. Otro confesó que, cegado por la codicia, duplicó posiciones y vio cómo meses de trabajo se evaporaban en cuestión de minutos. Pero ninguno culpó al mercado. Se culparon a sí mismos, a su soberbia, su terquedad, su necesidad absurda de dominar lo indomable. Y ahí pasó algo curioso. Ese derrumbe no fue el final, fue el inicio. No fueron las ganancias lo que los volvió excepcionales. Fue el dolor, porque el dolor destruye la fantasía, rompe la ilusión de invencibilidad. Te obliga a ver quién eres sin disfraces. En esas ruinas se reconstruyeron, pero esta vez desde la humildad. Bruce Kovner lo resumió en una frase brillante. Lo peor que le puede pasar a un trader principiante es que gane mucho en su primera operación. Porque un comienzo brillante crea ilusiones. Un comienzo doloroso crea carácter. En las entrevistas de Schwager abundan historias de traders que solo empezaron a tomar en serio la gestión del riesgo después de que el mercado los derribara. Uno se arruinó 3 veces antes de imponer reglas estrictas. Otro pegó una foto de su peor día justo al lado de su pantalla, para recordar siempre cuánto cuesta la arrogancia. En el trading, el dolor no es solo retroalimentación, es formación. Cada cuenta quemada es un capítulo disfrazado de tragedia. Y si sobrevives, de verdad no solo con dinero sino mentalmente, no vuelves siendo la misma persona. Vuelves renovado. Eso que Joseph Campbell llamaba la noche oscura del alma. En los mitos, el héroe debe descender al inframundo antes de traer de regreso el tesoro. En el trading, ese inframundo es tu peor pérdida, tu miedo más profundo, tu vergüenza más íntima. La diferencia entre un aficionado y un maestro es simple: quien sigue caminando cuando duele. Uno le dijo a Schwager: perdí todo a los 25, a los 30 ya era millonario. La diferencia fue que dejé de pelear contra el mercado y empecé a aprender de él. Otro afirmó: mi peor día se convirtió en mi mejor maestro. Lo llevo conmigo no para castigarme, sino para recordar hasta dónde he llegado. Así que si alguna vez te has destruido una cuenta, enhorabuena. Eso quiere decir que comenzaste el camino. El mercado ya te inició. Ahora la pregunta es: ¿vas a huir del aprendizaje o vas a elevarte desde él? Porque al otro lado de esa pérdida hay alguien nuevo, alguien que ya no teme al mercado, porque dejó de temerse a sí mismo. Y cuando alcanzas ese punto, estás listo para la habilidad más sorprendente de todas: aprender a perder, como un verdadero ganador. Perder es una habilidad. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas en este mundo. Los traders que más dinero ganan son los que mejor saben perder. Suena absurdo, casi contradictorio. Pero dentro de The New Market Wizards, esa lección aparece una y otra vez. Perder no es solo una consecuencia del trading, es una competencia. Una destreza que separa a quienes sobreviven de quienes se hunden, porque todos pierden, pero solo los mejores saben cómo hacerlo. Uno de los entrevistados por Schwager decía que las pérdidas son matrícula. El mercado te cobra por aprender, decía, pero la mayoría abandona el curso en el primer semestre. Una frase que lo resume todo. Los aficionados ven una pérdida como una sentencia. Los profesionales la ven como información.
Marty Schwartz, uno de los operadores más consistentes que estudió Schwager, convirtió $40.000 en 20 millones a lo largo de su carrera. Su regla era simple. Si el mercado empieza a ir en tu contra, no inventes excusas. No reces. No esperes. Sal. Restablece. Continúa. No estaba obsesionado con tener razón. Estaba obsesionado con operar bien, y operar bien significaba perder rápido. Todo lo contrario del operador promedio, que se aferra a una posición moribunda repitiéndose. Ya va a rebotar. Cada tic en contra se siente como un ataque personal, y lo que empezó como un rasguño en la cuenta termina siendo una hemorragia. Pero aquí está la verdad que Schwager revela una y otra vez. Perder es inevitable. Perder de más es opcional. Los grandes no esquivaban las pérdidas. Las absorbían, las anticipaban, incluso las valoraban. Una pérdida pequeña es disciplina. Una salida rápida es respeto por el riesgo. Muchos de los traders más destacados tenían tasas de acierto bajísimas, algunos por debajo del 40%, y aún así vivían de esto. La razón: sus ganancias superaban ampliamente sus pérdidas, ganaban grande, perdían pequeño, y repetían el proceso el tiempo suficiente como para que la matemática hiciera su magia. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque el ego odia perder. Porque desde niños nos enseñaron que fallar es algo vergonzoso. Porque en redes solo se presumen los días verdes. Pero el mercado es indiferente. Solo exige humildad. Y hasta que la entregas, te quita todo lo demás. Hay un chiste clásico entre operadores. ¿Cuál es la diferencia entre un trader nuevo y uno veterano? El nuevo cree que cada pérdida es el fin del mundo. El veterano sabe que es solo un martes más. Así que aquí viene el cambio de perspectiva. Empieza a ver una buena pérdida como una victoria. Una salida temprana como un triunfo. Un trade abandonado a tiempo como una prueba de fortaleza. Porque en este juego, quien aprende a perder mejor, eventualmente gana más. Y cuando logras perder sin miedo, ocurre algo extraño. Tu intuición, esa que siempre estuvo dormida bajo el ruido del ego, empieza finalmente a despertar. ¿Te está abriendo la mente? Imagina lo que viene si te quedas con nosotros. Suscríbete y activa la campanita para seguir expandiendo esta mentalidad. La intuición se gana, no se inventa. Nos encanta imaginar al genio del trading, ese operador mítico que no necesita gráficos, ni indicadores ni señales, solo un presentimiento mágico. Y acierta. Pero The New Market Wizards desmonta ese mito por completo. La intuición no es magia, es memoria. Es experiencia comprimida en una sensación. Es la huella de miles de horas mirando el mercado hasta que el cerebro aprende a identificar patrones sin que tengas que pensar en ellos. Los traders que parecen operar con el instinto no empezaron así. Se lo ganaron. Moldearon su intuición a base de exposición constante, de emociones procesadas, de cientos o miles de microdolores. Su intuición no es un impulso. Es el resumen silencioso de 10.000 operaciones. Bruce Kovner, uno de los nombres más legendarios, un hombre que convirtió $3.000 en cientos de millones, lo explicó con una claridad brutal. Llega un momento en que empiezas a sentir el ritmo. No siempre puedes explicarlo, pero sabes que algo no encaja. Eso no es superstición, es una síntesis subconsciente. Su mente había absorbido tantos movimientos de mercado que podía detectar peligro antes de que su razonamiento consciente reaccionara. Y esto no es poesía, es neurociencia. El cerebro humano, cuando se expone a suficientes repeticiones, crea un radar interno, el mismo que permite a un atleta anticipar una jugada o a un músico prever un acorde. Pero hay un requisito. La intuición real solo aparece después de años de retroalimentación, y esa retroalimentación solo sirve si realmente la escuchas. Revisando, anotando, sintiendo tus victorias y tus derrotas en lugar de anestesiarlas. Ese registro emocional se convierte en tu ventaja. Uno de los traders entrevistados por Schwager narraba el mercado en voz alta. Veo que el precio se frena. Siento duda en los compradores. El volumen no respalda el quiebre. No estaba mirando pasivamente. Estaba entrenando su sistema nervioso para interpretar lo que veía. El problema es que la mayoría confunde intuición con impulso. Sienten un cosquilleo, una prisa, una corazonada. Y actúan. Eso no es intuición. Es adrenalina. La intuición verdadera no empuja. No grita, no exige, susurra, y casi siempre llega después de un aprendizaje largo, lento y a veces frustrante. Ese tipo de aprendizaje en el que operas meses sin entender del todo lo que pasa, hasta que de repente un día empiezas a ver con claridad. Un trader lo dijo de forma magistral. Me tomó 5 años ganarme el derecho a confiar en mi intuición. Antes de eso, mi intuición solo significaba que tenía hambre. Así que si todavía no
Confías en tu instinto. Perfecto. Eso significa que eres honesto. ¿Quieres desarrollarlo? Empieza por lo básico. Registrar cada operación. Revisar cada decisión. Hablar en voz alta lo que ves y lo que sientes. Porque lo que más tarde llamas intuición nace de lo que haces conscientemente hoy. Y cuando por fin tus instintos comiencen a afinarse, aparecerá un nuevo enemigo. La tentación de aumentar tu tamaño de riesgo. Porque como estás a punto de descubrir, la confianza puede ser tan peligrosa como el miedo. El tamaño mata la confianza. Hay un momento en el trading que es tan dulce como peligroso. Ese instante en el que te sientes intocable. Vienes de encadenar 3 operaciones perfectas. Todo fluyó. El mercado se comportó como si leyera tu mente. Tu precisión impecable. Tu ego en la cima. Tu cerebro bañado en dopamina. Y entonces aparece el pensamiento traicionero. En la próxima, voy con más tamaño. Ese es el instante donde la mayoría cae. En The New Market Wizards, Schwager repite esta advertencia una y otra vez. La confianza desmedida quiebra a más traders que el miedo. Y nada infla la confianza como subir el tamaño de tu posición. Un operador legendario lo resumió así. La forma más rápida de matar una buena racha es apostar como si te la merecieras. Otro dijo, cuando me siento demasiado bien, empiezo a asustarme. Ahí es cuando sé que debo reducir tamaño. ¿Por qué? Porque el tamaño no amplifica solo las ganancias. Amplifica las emociones. Puedes creer que estás calmado, disciplinado, centrado, pero multiplica tu posición por 5, y de pronto cada vela se siente como un puñetazo en el pecho. Tu respiración cambia, tu horizonte temporal se encoge, tu plan se deshace, y ya no estás operando un gráfico. Estás operando tu instinto de supervivencia. Aquí está la trampa. El tamaño grande parece lógico cuando vienes ganando. Crees que lo mereces. Pero lo único que realmente mereces es mantener tu consistencia, no traicionar tus reglas. Schwager cuenta múltiples historias de traders brillantes que se mantuvieron geniales durante meses, hasta que dejaron que la confianza distorsionara su proceso. Bastó una operación sobredimensionada, un giro inesperado, un instante sin humildad, y todas sus ganancias, meses o incluso años de trabajo, se evaporaron en una sola tarde. No fue el mercado, fueron ellos. Víctimas de la ilusión de que estaban en control. Los profesionales de verdad tratan el tamaño de la posición como si desactivaran explosivos. Con precisión, con cautela, sin ligereza. Saben que el objetivo no es hacerse rico rápido, sino durar lo suficiente para hacerse rico lento. Uno tenía una regla curiosa. Reduzco tamaño después de una victoria, nunca después de una pérdida. ¿La razón? Eso protege contra la inflación del ego. Lo obliga a seguir centrado en el vivo proceso, no en la euforia. Porque el momento en que te sientes invencible es paradójicamente cuando estás más expuesto. Hay un dicho clásico en Wall Street. Los toros ganan dinero, los osos ganan dinero, los cerdos terminan sacrificados. Así que aquí viene el cambio fundamental. En lugar de preguntarte ¿cuánto puedo ganar?, pregunta ¿cuánta presión puedo soportar antes de sabotearme? Porque el mayor riesgo no es el mercado. Es la versión de ti mismo que aparece cuando el dinero es tan grande que te cuesta respirar. Pero si logras dominar esa versión, si puedes operar pequeño con una mente grande, entonces estás preparado para el nivel más profundo del juego. Ese que no tiene nada que ver con los gráficos. Y todo que ver con tu alma. El mercado es un dojo espiritual. Muchos creen que el trading trata de dinero. Pero no es cierto. El trading es un despertar. Detrás de cada tamaño de posición, cada stop loss y cada vela verde, hay una pregunta mucho más profunda. ¿En quién te estás convirtiendo? Porque el mercado no solo examina tu estrategia, examina tu carácter, tu paciencia, tu disciplina, tu honestidad. Imo Schwager no lo dice explícitamente en The New Market Wizards, pero entre líneas se ve con claridad. Cada trader vive una especie de iniciación espiritual. No con incienso ni túnicas, sino con días rojos, noches sin dormir y la lenta erosión del ego. Un operador lo resumió así. Con el tiempo dejé de intentar vencer al mercado, y empecé a intentar vencerme a mí mismo. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Una confrontación directa con tu sombra, tu necesidad de ganar, tu miedo a equivocarte, tu deseo de control. El mercado lo expone todo. Cada operación es un espejo, cada pérdida un maestro, cada subida una prueba. Y como en cualquier arte marcial, las enseñanzas llegan por repetición. No te iluminas después de una meditación, igual que no te vuelves maestro tras una racha ganadora. Las verdaderas lecciones se aprenden en la trinchera, mostrándote día tras día, viendo tus fallas aparecer una y otra vez, y resistiendo la tentación de huir de ellas. Aprendes desapego,
Aprendes humildad. Aprendes presencia. Descubres que no puedes forzar al mercado. Del mismo modo que no puedes forzar la vida. Empiezas a soltar. No desde la resignación, sino desde el poder. Actúas sin necesidad. Operas sin perseguir. Aceptas sin rendirte. Un trader lo dijo sin rodeos. El día que dejé de necesitar que el mercado me validara, empecé a ganar de verdad. Eso es más que un cambio financiero. Es una transformación interna. Y no le sucede a uno solo. Cada uno de los magos que entrevistó Schwager atravesó esta evolución. No solo ajustaron sus tácticas, reinventaron su identidad. Pasaron de reaccionar a responder, de controlar a fluir, del miedo a la quietud. El mercado no cambió. Ellos, sí. Existe un viejo koanzen para traders. Antes de la iluminación, compra barato, vende caro. Después de la iluminación, compra barato, vende caro. Las acciones son las mismas. El que las ejecuta, no. Así que pregúntate, ¿qué pasaría si cada pérdida fuera una invitación? ¿Qué pasaría si lo que estás peleando no es al precio, sino a tu pasado? ¿Y si este juego no estuviera diseñado para hacerte rico, sino para hacerte auténtico? Porque en el dojo del mercado no hay cinturones, ni medallas, ni aplausos. Solo un premio. La versión de ti que nace después de soltar todo lo que creías necesitar y encontrar paz en la disciplina misma. Y cuando llegas ahí, cuando dejas de obsesionarte con el resultado, comprendes la regla más sagrada de todas. Proceso sobre ganancia. Ritual sobre resultado. Identidad sobre ingreso. El proceso. El resultado. Si observaras a un gran trader en acción, de verdad observándolo más allá de sus entradas y salidas, probablemente te sorprenderías. No parecen emocionados, no parecen nerviosos, parecen aburridos. Y justamente ahí está la diferencia. Los mejores del mundo no persiguen resultados, honran su proceso. En The New Market Wizards, esta idea aparece una y otra vez. El momento en que un trader se enamora del resultado, empieza a traicionar lo que lo hizo grande en primer lugar, la consistencia. Y la consistencia solo existe dentro del proceso. Uno lo dijo sin adornos. Dejé de preocuparme por tener razón. Empecé a preocuparme por cumplir mis reglas. Eso no es desapego. Es disciplina pura. Porque si tu identidad depende de acertar, el mercado te va a romper. Pero si tu identidad depende de ejecutar con precisión, ninguna racha, ni buena ni mala, podrá sacudirte. Aquí es cuando el trading se vuelve un ritual. Te despiertas a la misma hora, revisas los mismos patrones. Tomas las operaciones que respetan tu gestión de riesgo. No porque seas un robot, sino porque entiendes el ritmo. Respetas la rutina. Sabes que el edge no viene del truco, sino de la repetición. Uno de los entrevistados contó que tuvo un día perfecto. Siguió su sistema a la letra, respetó cada stop, cada confirmación, y aún así perdió dinero. Pero se fue a casa contento. Porque ese día, aunque rojo, fue un triunfo del proceso. Su confianza siguió sólida. Su identidad intacta. Ese es el secreto. Cuando sigues el proceso, tu autoestima deja de bailar al ritmo del PNL. La mayoría vive en un sube y baja emocional. Ganan. Soy un dios. Pierden. Soy basura. Un látigo psicológico constante. Pero cuando te enamoras de la ejecución, tu mente se vuelve a prueba de balas. Dejas de mendigar validación del mercado. Empiezas a generarla desde dentro. Por eso los traders de élite pueden perder durante días. Y aún así presentarse al siguiente día con claridad. Porque su proceso es el Libovetsomim ancla. Sus hábitos son el seguro. Su consistencia es el cojín que los protege del caos. Piensa en esto. ¿Preferirías un sistema que gana mucho pero no puedes replicar, o uno que gana pequeño pero estable porque tú te vuelves replicable? El mercado es caos. Tu trabajo es ser lo único consistente dentro de ese caos. Un trader escribió en su diario: mal día para la cuenta, gran día para la disciplina. Me quedo con eso. Así que si has estado viviendo en la montaña rusa emocional, prueba esto. Durante la próxima semana califícate no por tus ganancias, sino por tu disciplina. ¿Seguiste tus reglas? ¿Ejecutaste limpio? ¿Evitaste operar desde la emoción? Ese es el marcador real. No tus ganancias, sino tu crecimiento. Y cuando por fin te instalas dentro del proceso, ocurre algo extraño. Te vuelves flexible. Dejas de aferrarte. Empiezas a fluir, y es allí donde descubres el mayor de los secretos. La convicción solo funciona cuando sabe bailar con la rendición. La convicción debe bailar con la rendición. Muchos traders creen que para ganar necesitan convicción, una fe sólida en su análisis, en su lectura del mercado, en su plan. Y tienen razón, pero solo hasta cierto punto.
Porque la convicción sin flexibilidad no es fortaleza, es una sentencia. En The New Market Wizards, Schwager revela un rasgo sorprendente entre los más exitosos. Sus ideas son firmes pero no rígidas. Actúan con decisión y cambian de dirección sin dudar cuando el mercado demuestra lo contrario. No hay orgullo, no hay doblar la apuesta, no hay discusiones con el gráfico. Solo un giro limpio. Un trader lo definió así. Siempre estoy seguro de mi operación, hasta que dejo de estarlo, y en ese segundo, estoy fuera. Ese es el gran misterio del dominio. Compromiso profundo acompañado de desapego instantáneo. No es indecisión, es equilibrio dinámico. Creer con fuerza pero no a ciegas. Confiar en tu sistema pero no en tu ego. Estar dispuesto a escuchar al mercado, incluso cuando contradice tu tesis favorita. Como en las artes marciales, el cuerpo rígido pierde fluidez, pero el cuerpo completamente blando pierde soporte. La maestría está en ser ambas cosas. Firme y fluido. Estructurado y flexible. Schwager cuenta historias de traders que hicieron fortunas precisamente por si equivocarse rápido. No por evitar errores, sino por escapar de ellos antes de que crecieran como un cáncer. Uno lo dijo sin pudor. Mi mayor ventaja es que cambio de opinión más rápido que nadie. Para la mayoría esto es aterrador. ¿Por qué? Porque crecimos pensando que cambiar de opinión es debilidad, que retroceder es falta de confianza. Pero en trading la terquedad es el camino más rápido hacia la ruina. El mercado cambia. Las configuraciones se desmoronan. Las noticias rompen cualquier estructura. El impulso desaparece sin previo aviso. Y si sigues aferrado a tu tesis perfecta, estás operando un mercado que ya no existe. En la práctica esta danza entre convicción y rendición se ve así. Definir tus criterios de salida antes de entrar. Respetarlos incluso cuando duele. Revisar tu sesgo cada día, no para oscilar sin razón, sino para mantenerte honesto. No enamorarte jamás de una operación, porque el mercado jamás te corresponderá. Uno de los entrevistados de Schwager lo dejó claro. Cada vez que me apego a una posición, reduzco tamaño o me voy. El apego siempre es el inicio de la ceguera. Hay un proverbio del trading que resume este arte. Opiniones fuertes, pero sujetas con suavidad. Esa es la esencia. Porta tu convicción como un espadachín y entrégate como un monje. Porque en este juego la flexibilidad no es una debilidad, es un superpoder. Y cuando dominas este equilibrio, ya no necesitas seguir a nadie. Dejas de buscar gurús, porque empiezas a confiar en el único maestro que importa. Tu yo en evolución. Y eso nos lleva directamente al siguiente insight. ¿Por qué los grandes traders no quieren discípulos? Sino que aprendas a convertirte en tu propio maestro. El principio antigurú. Si abriste The New Market Wizards esperando encontrar el sistema definitivo que lo resuelva todo, terminarás decepcionado. Pero si lo abriste para encontrar tu brújula interna, tu propio norte, entonces puede cambiarte la vida. Porque después de entrevistar a decenas de traders excepcionales, Schwager descubrió algo casi desconcertante. Ninguno opera igual que otro. Algunos hacen scalping, otros hacen swing, unos siguen fundamentales, otros solo siguen el precio, unos son fríos y metódicos, otros son intensos e intuitivos. Y aún así, todos ganan. ¿Por qué? Porque no buscan que otro les diga qué hacer. Se han convertido en su propia autoridad. Eso es el principio antigurú. Una ruptura completa con la cultura de Internet que vende señales, atajos, cursos milagrosos y la fantasía de copia mis trades. Los verdaderos magos del mercado no venden fórmulas mágicas. De hecho, probablemente huirían del título gurú. ¿Por qué? Porque entienden que lo que funciona para ellos puede ser un desastre para ti. Uno se lo confesó a Schwager así. Mi sistema funciona solo porque está construido para mi mente, mis emociones y mis debilidades. Ese nivel de autoconocimiento no se descarga, se cultiva, a golpes, con pérdidas, con reflexión, con fricción. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. El momento en que delegas tus decisiones, también delegas tu crecimiento. Evitas la incomodidad que te habría hecho fuerte. Esto no significa que no debas aprender de otros. Significa que debes filtrar lo aprendido a través de quién eres tú. Extraer principios, no recetas. Ideas, no imitaciones. Es como la música. Un gran músico de jazz no copia riffs. Los absorbe. Los distorsiona. Los transforma. Y de esa metamorfosis nace su voz. Lo mismo pasa en el trading. La estrategia es apenas un esqueleto. El alma se la das tú. Schwager lo identificó también. Cuando les preguntó a los traders por un consejo para principiantes, la mayoría respondió con variaciones de la misma frase. No intentes ser yo, intenta ser tú, pero en tu mejor versión. Uno incluso advirtió.
Si sigues a alguien a ciegas, no estás operando. Estás renunciando a tu responsabilidad. Y aquí viene una verdad incómoda. El 97% de quienes compran cursos de trading nunca llegan a ser rentable. No porque los cursos sean malos, sino porque buscan que otro los salve. La verdadera libertad no viene de seguir mejores líderes. Viene de empezar a liderarte a ti mismo. Así que aquí está el reto. Deja de buscar sistemas perfectos. Empieza a escuchar tus señales internas. Las que te dicen cuando estás alineado, cuando estás acelerando, cuando te estás mintiendo. Porque cuando haces eso, dejas de operar como un estudiante y comienzas a operar como un soberano. Y ahí es cuando todo cambia. Porque en ese nivel ya no solo estás jugando el juego, te estás convirtiendo en alguien que el juego nunca fue diseñado para derrotar. Lo cual nos lleva al insight final, el momento en el que el trading deja de ser una actividad y se convierte en una identidad. Convertirte en tu propio Market Wizard. Al llegar al final de The New Market Wizards, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Estos traders no nacieron distintos. Se volvieron distintos. No tenían magia. Tenían método. No tenían poderes sobrenaturales. Tenían conciencia. Y sobre todo no esperaron a que alguien los escogiera. Se eligieron a sí mismos. Todos empezaron igual. Dudando. Confundidos. Inseguros. Algunos venían de la música, otros de la ciencia, otros del póker o los negocios. Ninguno era un prodigio financiero. Lo que sí compartían era algo más profundo, una determinación brutal. Y lo que los transformó no fue el mercado, fue la forma en que respondieron al mercado. Porque aquí está el secreto que Schwager nunca dice directamente, pero que se siente en cada página. El trading es un contenedor para convertirte en la persona que siempre debiste ser. Estos magos no encontraron solo un edge, encontraron identidad. Aprendieron a convivir con la incomodidad, a atravesar el miedo, a reconstruirse después del colapso. Enfrentaron esas partes de sí mismos que la mayoría evita toda la vida. Y al hacerlo, no solo crecieron como traders, crecieron como seres humanos. Se nota en su humildad, en su desapego, en esa calma silenciosa que no necesita demostrar nada. No son apostadores, son guerreros de conciencia. Saben qué los mueve, saben cuándo alejarse, saben qué riesgos valen la pena y cuáles no. Uno de ellos lo resumió de manera brillante. Mercado solo era el escenario. La verdadera batalla estaba dentro de mí. Así que ahora te toca a ti hacerte la pregunta que probablemente has evitado. ¿Estás convirtiéndote en alguien que opera o en un operador de verdad? Porque hay una diferencia. Operar es una tarea. Ser trader es una identidad. Y cuando lo interno cambia, todo lo externo se transforma. Dejas de perseguir la euforia. Dejas de derrumbarte ante una pérdida. Dejas de interpretar la aleatoriedad como rechazo personal. Empiezas a medir tu crecimiento no por el dinero ganado, sino por lo rápido que cortas pérdidas, por lo sereno que eres cuando otros entran en pánico, por lo poco que operas cuando no hay ventaja. Ese es el nuevo marcador. Eso es convertirse en tu propio wizard, no imitando el libro de hechizos de otro, sino escribiendo el tuyo. Equivocación por equivocación, ajuste por ajuste, despertar tras despertar. Porque el edge real no es técnico, es psicológico. Y la versión final de un trader verdadero no es alguien que vence al mercado. Es alguien que ya no necesita que el mercado le dé sentido. Paul Tudor Jones lo dijo sin rodeos. Siempre pienso más en no perder dinero que en ganarlo. No te enfoques en ganar. Enfócate en proteger lo que tienes. Eso no es solo sabiduría de trading, es sabiduría de vida. Así que si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. No necesitas más trucos. No necesitas otro gurú. Necesitas confiar en el proceso de convertirte en ti mismo. Esa versión que el mercado no puede sacudir, ni romper, ni ignorar. Y ahora solo queda una cosa: actuar. Los traders legendarios no nacen. Se forman. Y todo empieza por cambiar cómo piensas. ¿Te sumas al proceso? Suscríbete y acompáñanos en el siguiente nivel.